Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy llegamos a la parte del material extra de la novena de San Antonio Abad y con la misma daremos inicio a la parte de las semblanzas que está incluida en esta novena que hemos escuchado a lo largo de estos 9 videos. Y empezamos hablando de su nacimiento y juventud. Dice: alabemos a los varones gloriosos, muchos de ellos dejaron gran nombre. Los primeros fueron hombres piadosos. Egipto, el país que una vez fuera el lugar de refugio para el niño Jesús, fue la cuna de San Antonio Abad. Nació en la ciudad de Coma en el año 251 después de Cristo y murió en el año 356 en un retiro próximo al Mar Rojo. De su familia se cuenta que sus padres eran gente acaudalada, de posición social elevada. Una hermana menor complementaba a su familia. En su hogar se profesaba la religión cristiana, la cual caló fuertemente en los valores espirituales de San Antonio y de su hermana. Hacia el año 270 después de Cristo, Antonio y su hermana quedaron huérfanos de ambos padres. Entonces Antonio decidió dar un giro a su vida. Antonio, un día que fue a rezar a la iglesia, recibió la llamada de Jesús mientras leía el Evangelio. Su mirada se detuvo en este versículo: si quieres ser perfecto, vete, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y luego ven y sígueme, y tendrás un tesoro en el cielo. Marcos capítulo 10, versículo 21. Haciendo suya estas palabras, salió de la iglesia ese día con la firme determinación de repartir todos sus bienes entre los más pobres, y a excepción de un pequeño dote que guardó para su hermana, la cual confió a un convento de monjas para que fuese educada. De esta manera, Antonio se quedó en las más absolutas pobrezas, confiando solo en la providencia de Dios. Sus primeros pasos en la vida monástica. El seguimiento de la doctrina cristiana por parte de San Antonio es diferente a la emprendida por otros seguidores de Cristo. Antonio decide buscar a Cristo en la soledad, en lugares apartados, así emprender una vida de anacoreta. Primero se retira a las afueras de una ciudad. Allí vive en una celda cercana a unos monjes, de los cuales aprende a meditar y orar. A los 35 años toma la determinación de irse a vivir en soledad absoluta y se traslada a los montes Pispit, se llaman los montes, junto al Mar Rojo. Aquí vive en un sepulcro donde permanece encerrado durante unos 20 años. Los cuales fueron cruciales para su vida espiritual. Se cuenta que en ese lugar Antonio fue acosado fuertemente por muchos demonios que se materializaban en forma de animales o de bellas mujeres que lo tentaban sexualmente y lo atormentaban. Fuertes quejidos se oían salir de la cueva y muchas personas fueron a ver al hombre que practicaba rigidez en el ayuno y la penitencia. Antonio abandona su soledad y se hace padre espiritual. A los 55 años, Antonio sale de su cautiverio y sale con el mismo rostro juvenil y con el mismo peso que tenía 20 años atrás, a petición de muchos que querían vivir practicando la vida ascética que éste tenía. Organiza una especie de chozas individuales donde se instalan hombres para vivir como ermitaños. Así nació la iglesia, en la iglesia las primeras comunidades religiosas. Antonio salió fortalecido por Dios porque lo había colmado de muchas gracias, entre ellas el poder de sanar enfermos, la de dar consejo y la de ser gran intercesor y de milagros. Gente de muchos lugares se acercaron a él para pedirle algún favor y de esta forma pasó
este ermitaño a llevar una vida cenobítica en unión a otros cristianos que lo imitaron. Persecución del emperador Diocleciano. Mientras Antonio vivía alejado del mundo y en compañía de tranquilidad, el resto de los cristianos del Imperio Romano sufrían crueles atropellos bajo el reinado del famoso emperador Diocleciano, quien realizó las más sangrientas persecuciones contra los cristianos. Diocleciano viajó a Egipto en el año 295 después de Cristo a causa de los grandes desórdenes que se suscitaron en la ciudad de Alejandría, y allí estableció su residencia. Impuesto el orden, se inició la destrucción de todas las propiedades de las personas cristianas y del clero, incluyendo las iglesias. También se ordenó la encarcelación, tortura y asesinato de todos los cristianos que no renegaran de su fe. Para estos cristianos cuya fe se debilitaba, aparecieron muchos religiosos que los consolaban y apoyaban en sus problemas. En el año 311 después de Cristo, Antonio deja los montes Pispit junto al Mar Rojo y viaja hasta Alejandría para ayudar a los cristianos perseguidos. Antonio les ayuda a no renegar de Cristo y a defender su religión. Al poco tiempo, el prefecto de la ciudad, temiendo por su vida, le pide que se vaya del lugar. Obedeciendo el mandato, Antonio viajó a Colstum. Enterados sus discípulos de su paradero, viajaron al lugar para hacerle compañía. Un cambio político se dio en el imperio con la llegada al poder del emperador Constantino, hijo de Helena, una mujer cristiana que llegó a ser santa. Constantino tuvo el acierto de utilizar en sus batallas el emblema de una cruz y al ponerla en práctica y tener éxito, atribuyó estos a la protección de Jesús. Tal evento favoreció a los cristianos. Constantino promulgó en el mismo año de su victoria, 313 después de Cristo, el Edicto de Milán, que aprueba la liberación religiosa en el imperio. Y aquí me quiero detener. La historia es fascinante de San Antonio de Padua, pero solamente quiero hacer una mención aquí. Constantino no crea la Iglesia Católica en el 313. Esto quiero recordárselos. Aprueba la libertad religiosa. La religión oficial del Imperio Romano hasta ese momento era que el César era un dios, en este caso Constantino. Y él aprueba la libertad religiosa, o sea que, podías libremente elegir que yo fuera tu dios, en este caso es Constantino, o que pudieras seguir libremente tu fe sin que hubiese una persecución o masacre. Ya, aclarado eso, continuamos. Entre eso estaban los cristianos de ese momento. Los obispos, el clero y demás religiosos se vieron favorecidos en todos los niveles sociales, económicos y políticos. Se les retribuyeron sus propiedades y se construyeron nuevas iglesias, así como monasterios y otras edificaciones religiosas. Sin embargo, la paz para el núcleo religioso no duró mucho. Una herejía alteró el ambiente. La iglesia alejandrina tuvo que luchar contra la doctrina del sacerdote Arrio y sus seguidores. El arrianismo negaba la divinidad de Jesucristo y la existencia del Hijo de Dios desde la eternidad. Los apóstoles y muchos seguidores sí lo reconocían. En el libro de Juan capítulo 1, versículo 1, hablamos específicamente del Evangelio, dice lo siguiente: al principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Intervención de Antonio contra el arrianismo. Con el fin de combatir el arrianismo, Constantino convoca al concilio de Nicea en el año 325. El concilio lo inicia el obispo de Alejandría, Alejandro, pero al morir a mitad de fue sustituido por el obispo de
el obispo San Atanasio, amigo de Antonio. Atanasio, conocedor de las posturas religiosas del monje Antonio y de la fama de santidad que ya poseía, le llamó para ser partícipe del concilio y para que defendiera junto a él la verdad y la verdadera relación de Jesús con Dios Padre. Este concilio finalmente acabó condenando lo que manifestaba el arrianismo como una herejía. Como resultado del conflicto, Arrio y sus seguidores fueron excomulgados. La estadía del monje Antonio en la ciudad en el concilio le favoreció, pues muchas personas se vieron y muchas personas de diferentes lugares fueron a verle y se interesaron por aprender su doctrina. Como resultado, muchos cristianos se hicieron anacoretas y se fundaron numerosos monasterios en diferentes países. Muerte de San Antonio. Terminó el concilio, Antonio regresó a su morada próxima al Mar Rojo, donde vivió durante 15 años más, hasta su muerte acaecida el 17 de enero de 1356 después de Cristo. No fue fácil encontrar una tumba, pues San Antonio había pedido a sus discípulos más allegados que a su muerte no revelaran a nadie el lugar de su sepulcro. Su doctrina de vida religiosa consistió en sus palabras: la soledad libra 3 batallas: la de ver, la de oír y la de hablar. Solo queda una lucha, la del corazón. Después de su muerte se convirtió en uno de los santos más populares y venerados. Iconografía, hablemos un poco de la iconografía que está acá. En las pinturas y esculturas del arte presentan a San Antonio como un hombre de edad avanzada, con una larga cabellera y barba canosa. En uno de sus manos porta un bastón semejante a una muleta, en donde lleva amarrada una esquila para ahuyentar, según él, al enemigo. En la otra mano porta un cesto lleno de pequeños leños que representa el fuego sagrado o el fuego de San Antonio. Al lado de la figura de San Antonio, 1 o 2 cerdos que representan al enemigo y a las tentaciones que él sufrió en el desierto. Culto popular. La tumba de San Antonio fue descubierta en el año 565 después de Cristo. Sus restos fueron llevados hasta Alejandría. El siglo siguiente se lo llevó a Constantinopla. Después, en los siglos 9 y 10, fueron llevados a Occidente. Primero a Saint-Dié de la Monte y por último, en el año 1491, a Saint-Julie de Arles, en Francia. Desde el primer año de su muerte, la Iglesia de Oriente le rinde culto y la de Occidente lo comenzó a hacer en el siglo IX. O sea que más tuvo influencia San Antonio para el rito oriental que para el rito occidental. Hablamos de la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica romana, si usamos ese título. Primero fue la ortodoxa y después la romana. En el día de su fiesta litúrgica, en muchos países se celebran diversos actos folclóricos. Uno de ellos es una cabalgata con diferentes animales para ser bendecidos por la iglesia. En otros lugares se quema una gran pila de maderos para simbolizar el fuego de San Antonio y se recogen las cenizas para guardarlas como reliquias. A San Antonio se le atribuye poder curativo para las enfermedades del herpes zóster, escorbuto, erisipela, enfermedades del sistema nervioso y para que los niños aprendan a hablar con agilidad. San Antonio es el patrón de muchos oficios: cesteros, tejedores, sepultureros, carniceros, puerqueros y carboneros. También es el patrón de muchas cofradías iglesias, hospitales, monasterios, etc. En el santoral, la iglesia celebra
su fiesta de 17 de enero, de acuerdo, y recuerda en su liturgia su triunfo sobre el enemigo con la siguiente oración. Antes de terminar, vamos a ponernos en la presencia de la Santísima Trinidad y finalizaremos con esta oración que está acá y con la oración a San Antonio Abad que hemos hecho todos los días y por último con la oración de Alma de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que otorgaste a San Antonio la gracia de salir vencedor de todas las tentaciones del enemigo, concédenos a nosotros que, alimentados con tus sacramentos, salgamos siempre triunfantes de las acechanzas de nuestros enemigos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración a San Antonio Abad. Oh Dios omnipotente y de misericordia infinita, que colmaste a San Antonio Abad de tantos dones, aún en vida, como una prueba del adelanto espiritual para quien pone su voluntad a tu servicio. Oh Señor mío, que como muestra de amor para tus hijos, y en particular a San Antonio, le hiciste alumno eterno del Colegio de Cristo. Por su vida fructífera en tu fe, oh Dios Todopoderoso, que concediste a San Antonio sosiego a todas sus potencias en su estadía en el desierto, guíanos en nuestros aislamientos espirituales para adelantar en la fe, y que por la intercesión de tu siervo San Antonio pidamos llegar a la gloria. Por tu glorioso nombre te lo pedimos. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. San Antonio Abad, ruega por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.